Hola, buenos días. En este tutorial vamos a resolver unos cuantos ejercicios relativos al teorema de Tales y semejanza de triángulos. Fijaros que hay algunos que son muy sencillos, que simplemente es la definición del teorema. Nos están diciendo que tenemos dos rectas R y R' cortadas por paralelas A, B, C y D. Este es el símbolo de A es paralela a B, paralela a C, paralela a D. Bueno, pues directamente el teorema de Tales nos dice que si dos rectas secantes son cortadas por paralelos a segmentos que forman en una y otra son proporcionales. Luego, si estos son iguales, estos son iguales. Luego la solución es 2. Aquí no hay que hacer ni cálculo. Si hicieseis el cálculo, simplemente sería formar la proporción. 3 entre 2 es igual a 3 entre 2 es igual a 3 entre x. Y por lo tanto x es igual a 3 por 2 entre 3, 2. Pero que sería absurdo. Vamos al siguiente ejercicio. El del pollo. Vale, fíjate que estos son triángulos. No están en posición de Tales, pero son triángulos semejantes. ¿Qué es lo que tengo que observar yo aquí? Bueno, pues que estos dos triángulos presentan un ángulo igual. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Luego este ángulo y este ángulo son iguales. Después, aquí es donde podemos cometer errores, y esto es una cosa que es geometría. Simplemente tenemos que ver que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos una recta cortada por paralelas, esto es lo que se denominan alternos internos, y por lo tanto estos ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si esos dos ángulos son iguales, este tercer ángulo es igual. Y por lo tanto, el opuesto de este ángulo sería 1,5 y el opuesto de este ángulo es 6. Luego 6 y 1,5 son lo que se denominan lados homólogos. Y por lo tanto 4 y t también. Luego si nosotros hacemos la relación entre 4 es a t como 6 es a 1,5, nos quedaría la proporcionalidad que estamos buscando. 6 entre 1,5 es igual a 4 entre t. Los lados de este triángulo 4 y 6 arriba todo el rato. Por lo tanto, despejando desde aquí nos queda que t es igual a 4 por 1,5 entre 6. Es decir, 20 me llevo 2, 6 sextos, que es 1, que sería la correcta. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dan triángulos en posición de Tales. Fíjate que en este caso no estoy utilizando las paralelas, por lo tanto, al no estar utilizando las paralelas, voy a poder utilizar los segmentos 7 e I en la recta o segmento AB y 2 y 3 en el AC. Como son dos rectas cortadas por paralelas, me lo indican aquí que estos dos segmentos son paralelos. Simplemente proporción, teorema de Tales, 7 entre 2 tiene que ser igual a I entre 3. Esto es lo que me tengo que dar cuenta. Si yo pongo los segmentos de esta recta todo el rato en el numerador, no me equivoco. O los dos juntos, 7 entre I, 3 entre 2. Esto ya como queramos. Podríamos haber formado la proporción 7 entre 2 es igual a I entre 3, que es el teorema de Tales, o que las proporciones de los segmentos en esta recta y en esta son iguales. 7 entre I es igual a 2 entre 3. ¿De acuerdo? No 3 entre 2, como he dicho antes, perdón. Siempre los homólogos. Este entre este entre este, los que están en la misma posición. Y una vez que tenemos el teorema de Tales, resolvemos. I es igual a 7 por 3 entre 2, es decir, 21 medios, y esto es la mitad, 10,5. Por lo tanto, esta es la solución correcta. Vamos al siguiente ejercicio, el del cangrejo. Nos vuelven a decir que los segmentos HDTS, no, perdón, que este es el del pollo de abajo, PQMN, MN y PQ son rectas paralelas. Ojo aquí que estamos utilizando las paralelas. Luego estoy en triángulos en posición de Tales. Recordad, no se pueden utilizar ni este ni este. Es decir, no puedo usar el 4 porque estoy usando las paralelas. Luego, para que me dan este 4, lo que necesito ahora son lados de triángulo. Por lo tanto, tengo el triángulo pequeño de lados 5, 7 y no me lo piden ni me lo dan. Y el triángulo grande
que sería o n, ni me lo piden ni me lo dan, f, que me lo piden, ¿y quién sería el lado largo de este triángulo? Todo esto de aquí. ¿Veis el triángulo grande? Para esto me dan el 4, para que yo sepa que este lado es 9, y por lo tanto ahora es 7 entre f es igual a 9 entre 5, el lado mayor entre el lado mayor, el lado pequeño entre el lado pequeño, ¿de acuerdo? Luego estos son triángulos en posición de tales. No utilizo los segmentos que no son lados. Este es el fallo que habréis cometido la mayoría. Por lo tanto, esto es, lo podéis hacer 7 entre 5 es igual a f entre 9, o f entre 7 es igual a 9 entre 5. Recordad, ¿qué teníamos que tener en cuenta aquí? Que f, le voy a quitar el color amarillo para no liarnos, que f es del lado grande, que f entre 9 estén en la misma posición siempre, los dos en el numerador y por lo tanto sus lados correspondientes 7 y 5 en el denominador. Y ya está, desde aquí simplemente ahora una vez que tengo la proporción bien puesta es despejar. F es igual a 9 por 7 entre 5, 9 por 7, 63, entre 5, 12,6. Y en este caso podéis tirar de calculadora tranquilamente. 9 por 7 dividido entre 5, 12,6. ¡Bum! ¿De acuerdo? Este era el más complicadito, pero ojo, van a aparecer de estos. Vamos al del pollo negro. Lo mismo. Nos están diciendo que tenemos dos figuras en triángulos en posición de tales, que HD, TS, TS, HD son paralelas. Luego, igual que antes, vuelvo a utilizar las paralelas. Ni puedo calcular esto, ni puedo calcular esto, ni puedo usar esto, ni puedo usar esto. Entonces, si a mí lo que me piden es esto, pues ojo al dato. Como antes, triángulo pequeño, lados 2 y 4. Triángulo grande, este segmento que ni me dan ni me piden, 9 y todo esto de aquí que voy a llamar X. Esto sí lo puedo calcular de primera, porque es el lado de un triángulo en triángulos en posición de tales. Los segmentos que están rojos tachados no los puedo utilizar con el 9 y el 4. Ojo, por lo tanto sería triángulo grande 9X, triángulo pequeño 4, 2. Lados homólogos 9 con 4, X con 2. Luego 9 entre 4 es igual a X entre 2. Despejando nos queda que X es igual a 9 por 2 entre 4. Es decir, 9 por 2, 18 entre 4 o 2 cuartos, un medio, la mitad de 9, 4,5. Y muchos decimos, ¡pum! Esta. Y la hemos liado, porque esta no es. Me están pidiendo P, no X. Yo he calculado X. Por lo tanto, si todo esto vale 4,5 y esto vale 2, esto se denomina métrica. ¿De acuerdo? Si yo pongo un segmento de 2 y uno de 3, suman un segmento de 5. Por lo tanto, si yo conozco un segmento de 5 largo y uno de 2, este será la diferencia, que es lo que tenemos que hacer aquí. El segmento P, que es el que me piden, es X menos 2. Por lo tanto, me están pidiendo un segmento que es 4,5 menos 2, 2,5 centímetros. Este de aquí. Ojo con estas cosas. Mirad bien los problemas, anotadlo. Hacer lo que estoy haciendo yo, marcarlo con colores, dibujar encima de ellos, escribir. No lo hagáis mentalmente.